Esta tarde contesta a todas nuestras preguntas Eduardo Alegría, cardiólogo de la Policlínica de Guipúzcoa. Bienvenido, señor Alegría. Pase por aquí. Gracias. Tenemos muchísimas preguntas, doctor Alegría. Bueno, primero, ¿qué es la muerte súbita? Pues la muerte súbita es el fallecimiento repentino por una causa inesperada de una persona. Las guías dicen que tiene que ser en la primera hora, o sea, que desde que el paciente se colapsa o se desmaya hasta que se documenta el fallecimiento, hay una hora para decir o para considerar que es una muerte súbita. ¿En qué se diferencia de un infarto al uso? Son dos cosas distintas. La muerte súbita es una manifestación o una posibilidad del infarto. El infarto es una entidad clínica que se debe a que una arteria coronaria se nos tapona en un determinado momento, la aterosclerosis, etc. Y algunos infartos debutan en forma de dolor típico a la mandíbula, al brazo y tal y cual, y otros debutan con un colapso que se llama muerte súbita. Claro, viendo estas informaciones y el rosario de deportistas afectados, uno puede pensar, doctor Alegría, que esto es muy común entre los deportistas, ¿es así? No. ¿O es que son muertes de personas pues, famosas que incluso se producen ante las cámaras de televisión y eso hace parecer que hay más número de víctimas fallecidas por muerte súbita? Claro, es que todas las muertes súbitas en deportistas de cierto nivel salen en la prensa, pero sin embargo hay cientos de miles de personas que hacen deporte que no les pasa nada. O sea que no es en absoluto frecuente. Lo que pasa es que es muy llamativo a efectos del público y iba a decir, afortunadamente, este tipo de choques o de golpes de personas conocidas o famosos o deportistas ya profesionales que tienen estas complicaciones hacen que la sociedad reflexione y se pongan medidas y se mejore la asistencia de las personas. Pero no son frecuentes en modo alguno. ¿Qué provoca la muerte súbita? Bueno, las causas de la muerte súbita hay que separarlas por debajo de los 40 años y por encima de los 40 años. Por encima casi siempre son infartos, o sea, un infarto que debuta en forma de una arritmia que se llama fibrilación ventricular, que causa en muy pocos minutos la muerte. En cambio, por debajo de los 40 años hay muchas otras causas, la mayoría de las cuales son genéticas o hereditarias o congénitas, muchas de las cuales se pueden descubrir con una pesquisa previa. Por eso insistimos... ¿Con qué pesquisa? Bueno, una pesquisa general, o sea, o procedimientos, digamos, estándar, exploración, electrocardiograma, ecocardiograma y prueba de esfuerzo, y en algunos casos de sospecha, pruebas más específicas como estudios electrofisiológicos y resonancias magnéticas. Claro, pero si es una cuestión genética, ¿uno cómo sabe que va a padecer, que va a sufrir una muerte súbita o no? Quiero decir, para hacerse esa prueba. La mayoría, no todas, las causas genéticas de riesgo de muerte súbita tienen alguna manifestación que se puede descubrir previamente. Otra cosa es que las exploraciones generales no llegan a descubrirlas todas y por lo tanto hay que valorar, digamos, la rentabilidad clínica de aplicar a todo el mundo procedimientos muy sofisticados, porque el rendimiento clínico es muy bajo. Para descubrir 1 o 2 casos de complicaciones en cientos de miles de deportistas no puedes hacerles a todos todas las pruebas. Bueno, dice usted que hay manifestaciones. ¿Cuáles pueden ser esas manifestaciones? Sutiles cambios electrocardiográficos, sutiles cambios ecocardiográficos, sutiles síntomas durante el esfuerzo que muchos de los deportistas no cuentan por aquello de decir no vaya a ser que el entrenador no me saque o me digan no sé qué. O sea, la mayoría de las veces hay ciertos avisos que o bien no se toman en cuenta o bien voluntariamente se callan o bien no se les hace caso porque se piensa que es por otra cosa. Déjeme hacerle otra pregunta. Los deportistas que son una de las personas más controladas, yo creo, médicamente, esos sutiles electrocardiogramas que tienen, esos sutiles síntomas, llama la atención que todas esas sutilezas no se hayan detectado en los exámenes médicos que se les practican. Bueno, primero que los deportistas no son gente sana, en modo alguno. No me diga. No, hacen un deporte muy exagerado, es decir, llegan al límite con mucha frecuencia y por lo tanto no tienen corazones sanos, sino excesivamente solicitados o sobrecargados. Comencemos por ahí, entonces. En segundo lugar, tienen unas exigencias del entrenamiento y de la competición excesivas. En tercer lugar, en algunos, por no decir en bastantes casos, utilizan ayudas
nada recomendables. Ayudas externas, farmacológicas, etcétera, nada recomendables. Y en cuarto lugar, no siempre los estudios previos se hacen en condiciones. El Barcelona sí les estudia de arriba abajo a sus jugadores porque les han costado mucho dinero, pero otros clubes de menos tal y los que ya no son de primera división hacen un estudio estándar. De hecho, ni siquiera los médicos o los expertos en esto se ponen de acuerdo. Por ejemplo, los americanos defienden que el electrocardiograma basal no sirve para nada. Los europeos, liderados por los italianos, que son los que más han estudiado esto, en cambio defienden que el electrocardiograma tiene mucha utilidad. O sea que ni siquiera nosotros o los expertos se ponen de acuerdo sobre cuál es la mejor manera de detectar problemas en los deportistas.